Hola, hola a todos los que están viendo la ayudantía grabada y a la persona que vino. Hoy día, bueno, vamos a hacer la ayudantía número 7. Ya no sé si hay correspondencia entre los videos y el número de la ayudantía y cosas así. La semana pasada no hubo ayudantía ya que nadie vino y por órdenes como de los profesores, si nadie viene no se hace la ayudantía, como pequeños beneficios de venir, cosas así, como tener el material. Igual que ha grabado, así que la pueden ver, pero con tal de que alguna persona venga ya ahí se hace la ayudantía. Eh, no, me estoy confundiendo. Bueno, no importa. Pero hoy día vamos a ver análisis conjunto, o Choice Based Conjoint Analysis, CBCA, que es más o menos como un resumen de lo que ustedes vieron en clase. Eh, Ojalá vinieran más personas así me pueden hacer preguntas. La idea es también ver si ya tenían dudas del taller que lo acaban de subir, pero bueno, como siempre, me pueden escribir por mail si tienen dudas del taller, si tienen dudas de la materia en general, me pueden escribir por mail. Y eso, el video va a quedar disponible como siempre y este material está siempre disponible ahí en el Colab, que está el link adjunto en el web curso. Ok, partiendo con el... Esto va en el mismo orden que la diapositiva que ustedes vieron en clase, más o menos un resumen y cosas así. Lo primero que se mencionaba en el PPT de ustedes era sobre la elección discreta. ¿Qué es la elección discreta? Los modelos de elección discreta permiten estudiar decisiones entre varias alternativas finitas y mutuamente excluyentes. ¿A qué nos referimos con que es una elección discreta? Es que yo elijo A o elijo B. No elijo un porcentaje de A, no elijo un porcentaje de B y hago una mezcla de A, de B o de C, sino es simplemente A o B. Por eso tenemos estos ejemplos, que los ejemplos son elección de modo de transporte, comprar el celular o computador, elección de colegio para tus hijos. Tú eliges uno, no eliges una combinación. Por eso es discreta, ¿eh? También dijimos que son mutuamente excluyentes. Porque si yo elijo uno, ya no puedo elegir la otra. Mm, Como dije, no hago una combinatoria, no, una cosa no implica también elegir la otra, cosas así. Modo de transporte o me muevo o sea, o me muevo en este momento o me muevo en auto o me muevo en bici. No me puedo mover en auto y bici al mismo tiempo. Comprar el celular o computador. Bueno, en la vida real yo quizás podría comprar las dos cosas, pero es como comprar una marca o la otra marca de celular o de y cosas así. Y elegir el colegio para tu hijo. No puedo elegir dos colegios al mismo tiempo. Y también hay un número finito porque vivimos todo esto, vivimos en un mundo finito, las cosas son finitas, como que no hay opciones infinitas de cosas. No hay infinitos colegios y cosas así. Después, se habla de los modelos de elección discreta. Los fundamentos, la elección depende de características del individuo y valor relativo de cada alternativa. Si bien cada alternativa, ya sea el celular, ya sea el modo de transporte, ya sea en el colegio, cada alternativa, ya sea como, no sé, el celular, tiene un precio. Puede costar 1 millón, puede costar 500 lucas, puede costar algo, pero nosotros como usuarios, como compradores, le vamos a dar un valor relativo a cada uno de estos, lo que va a hacer que nos decidamos por una o por otra opción. Porque vamos a valorar tal característica de manera positiva, vamos a valorar tal característica de manera negativa, entonces nos vamos a decidir al final por una opción independiente de su valor como transaccional, su valor real. Y por eso estas son como la elección depende de características del individuo, porque al final soy yo, basado en quién soy yo, cómo soy yo, en qué va a hacer que yo tome una decisión en base a ciertas características del dispositivo y basado en cómo soy yo. Para esto se utiliza el modelo de regresión logística o LOGIT. eh, y se utiliza la regresión logística del valor total, es el valor, bueno, en este caso, donde B sub k es igual a B sub k más un E sub k. El E sub k es el error, que en este caso no lo vamos a considerar, no es tan importante para la fórmula. Y, y el B sub k es el valor, si no me equivoco, total, asignado. O sea, perdón, sí, el valor total asignado. Donde B sub k es igual a la sumatoria de B sub jk por X sub jk. X sub jk toma valores 1 y 0 dependiendo si la característica está presente o no. Y B sub jk es el valor de esa característica. Entonces, al final es la sumatoria de todas las del valor asignado a cada característica dependiendo si está presente o no está presente. Entonces, X representa si está presente o no presente una característica. Y B sub jk es el valor de esa característica. Entonces, B sub j puede ser, no sé, 1, o sea, puede ser.
un valor que le asignamos a una característica de 0,7. Y X es si esa característica está presente, que sea la cámara, nosotros la valoramos en 0,7 y la cámara está presente, entonces 1 por 0,7 y eso se suma a un total que ya tenemos de antes y después vamos a tener un valor total para ese conjunto de características. Introducción al análisis conjunto. ¿Qué es? Técnicas estadísticas multivariantes que evalúan cómo reaccionamos los clientes ante combinaciones de atributos. Ventajas. Simula decisiones reales en lugar de preguntar directamente. El análisis conjunto es básicamente, si bien aquí lo puse en técnicas, las técnicas multivariantes que evalúan cómo reaccionan los clientes ante cambios de atributos, la idea es hacer grupos de atributos, un conjunto de atributos diferentes, ya sea un celular con cámara buena, después otro celular con una cámara no tan buena, pero otro precio, después un celular con otro tamaño de pantalla y otro precio y así y hacer análisis de este tipo de conjuntos de atributos variados que van cambiando y en el fondo nosotros podemos simular ciertas decisiones o ciertas acciones de los clientes en base a este conjunto de atributos que va cambiando. Objetivos del análisis conjunto. Medir utilidad de cada atributo en un producto, estimar la importancia relativa, predecir decisiones de compra. La idea, de nuevo, la idea con esto es nosotros darnos cuenta cuál de todos estos atributos presentes ya sea el tamaño de la pantalla, ya sea la calidad de la cámara, ya sea el precio, cuál de todos estos atributos es más importante para o más influyente para el usuario al momento de comprar, cuáles valora más de forma positiva, cuáles valora más de forma negativa, y así saber qué atributos son más importantes, cuáles tenemos que considerar sí o sí quizás en nuestra próxima creación. Ya sabemos que el tamaño de pantalla es 100% importante, entonces sí o sí tiene que ir el tamaño de la pantalla grande para el próximo teléfono que lancemos y qué sé yo, el precio no es tan importante si estamos hablando de un teléfono de gama alta, entonces al final podemos no importar, no puede no importarnos tanto el precio y así sacamos importancias relativas como está escrito de cada atributo y medimos la utilidad también de cada atributo y predecir decisiones de compra. Al final, al saber qué es lo más atractivo para los clientes, podemos predecir más o menos cómo le va a ir a nuestro producto al momento de venderse si sabemos que es lo más atractivo para los clientes de esta forma. Aplicaciones. Segmentación, predicción de aceptación, simulación de mercado, optimización del producto. Que es un poco lo mismo, la optimización de los productos, si ya sabemos cuáles son las características o los atributos más relevantes en nuestro producto, podemos centrarnos en mejorar esos productos, en incorporar en mejorar nuestros atributos para este producto. Podemos centrarnos en incorporar o no incorporar esos atributos. En el fondo, la idea es saber qué es lo más importante y según lo más importante, incorporarlo o no incorporarlo, y así vamos a ir optimizando los productos. Vamos a hacer simulación de mercado al hacer estas regresiones logísticas y estos modelos matemáticos, podemos saber cómo, más o menos cómo se va a comportar la gente con este producto dependiendo de las características. Vamos a ver si va a ser un producto vendido, no vendido, aceptado, que es lo mismo que va a ser una simulación de mercado. Y también podemos hacer segmentación dependiendo como el tipo de atributo que es más valorado. Podemos saber a qué personas, a qué grupo de personas quizás le está interesando nuestro producto. Si vemos que nuestro producto, el del teléfono, las cámaras es lo más importante, o quizás el segmento de clientes son más fotógrafos. Si vemos que la RAM es más importante, quizás son personas que les gusta jugar. Si vemos que la pantalla es más importante, quizás son personas mayores que tienen dificultades para ver, y así podemos hacer segmentaciones según los atributos que sean más importantes para el producto que estamos vendiendo. Ok, después ahora vamos a ver los pasos a pasos para hacer el análisis conjunto. Paso uno, seleccionamos, este es el ejemplo que también estaba visto en clase, el ejemplo de los sándwiches. Selección de atributos. Tipo de pan, tipo de carne, tipo de queso, vegetales, precio. Ahí vamos a nosotros elegir como las características que vamos a variar, por así decirlo, al momento de hacer nuestro análisis. Acá hay una recomendación, máximo 6 atributos, no es una regla de oro, así que no se pueda pasar, pero como es una recomendación que no hayan tantos tipos de atributos. Después está como ir un paso adentro, que es el nivel de atributos, que es qué tipos de pan, qué tipo de carne, qué tipo de queso, qué tipo de precio vamos a poner. Entonces, para pan tenemos pan blanco integral, tenemos carne, jamón, pavo sin carne, queso, provolone, americano, suizo, precio 3,99, 4,99 y 5,99.
En este caso también el consejo, la recomendación es evitar los niveles ambiguos o irrelevantes. Y, y eso. Después tenemos el paso 3 es la creación de perfiles, que tenemos dos opciones, el rating based conjoint analysis o el choice based conjoint analysis. El rating se basa en nosotros le damos una opción al cliente, o en el fondo le vamos a ir dando varias opciones, pero le damos una opción y él lo tiene que evaluar con una nota del 0 al 100, del 1 al 7, del 1 al 5, cosas así. Él tiene que ponerle una nota a cada opción que nosotros le vayamos presentando. En cambio, el Choice Based Conjoint Analysis se basa en que nosotros le presentamos distintas opciones al mismo tiempo y él tiene que elegir cuál de estas dos, de estas tres, de estas cuatro que le estamos presentando al mismo tiempo prefiere. Entonces, una se basa en, yo te presento una opción a la vez, te presento una, le pones nota, después te presento otra, le pones nota y así. Y la otra es, te presento dos, te presento tres al mismo tiempo, le pones nota. Y después te presento otras tres, eliges cuál te gusta, te presento otras tres, eliges cuál te gusta y así. Esa es la diferencia entre el rating y el choice based conjoint analysis. Después tenemos la recolección de datos, que puede ser encuestas presenciales, puede ser encuestas en línea. Y el tipo de análisis que, bueno, es lo que estábamos hablando recién, basado en calificación, que es el rating, que es la del paso 3 o basado en elección, que es el CBCA, que es el Choice Based Conjoint Analysis. Paso 5 estimación de la utilidad, función de la utilidad con error, que es la misma función que vimos delante. Simplemente se le agrega la E, aquí E sub JK, que es un error estimado. Y la probabilidad de elegir la alternativa es, esta es la fórmula, pero no se calienten tanto la cabeza como intentando entender las fórmulas. Hasta donde tengo entendido, la prueba no va a ser tan matemática, sino como entender las cosas y cosas así. Así que sí, y creo que esta tampoco estaba tan explicada en el PPT además. Así que si no está tan explicada, eh, por último la pueden googlear y cosas así, pero no se calienten tanto la cabeza intentando entender esto. Bueno, aquí teníamos un ejemplo también en la clase que era con las tablets, que nos daban marcas, nos daban tamaño, nos daban almacenamiento, RAM, batería, precio. Se aplicó un modelo de regresión logística a 137 personas y 15 lecciones cada una. O sea, con 15 cuando nos están hablando de elecciones, nos estamos dando cuenta que nos están hablando de Choice Based Conjoint Analysis. No que le pusieron notas, sino que estaban eligiendo. Y los resultados, después de aplicar la encuesta y ver los resultados de lo que eligieron las personas, tenemos esto. Y aquí tenemos que el precio tiene un efecto negativo, por así decirlo. Entonces esto quiere decir que a medida que sube el precio, la gente prefiere menos nuestro producto. Vemos que iPad es la característica más preferida. Vemos que RAM es la característica de 4 gigas es la más preferida. Vemos que el almacenamiento de 128 es la más preferida y el tamaño 9 pulgadas es lo más preferido en este caso. Esto es como, si se acuerdan, quizás como la matriz de correlación, esto no lo tomen específicamente como porcentaje porque uno no tiene menos 0, algo por ciento. Es más como la matriz de correlación y ver qué tan correlacionadas están nuestras ventas, preferencias, por así decirlo, con cada atributo. Entonces, el iPad se prefiere en un casi en un 100% por así decirlo, es como medio ambiguo ahí el análisis, y el precio tiene una correlación inversa. Entonces, a medida que sube el precio, por eso está negativo, como disminuye nuestra apreciación por ese producto. La importancia relativa, tenemos esta fórmula, importancia es el rango de utilidad del atributo partido por la sumatoria del rango de utilidad multiplicado por 100. Un atributo con mayor porcentaje influye más en la elección. Disposición a pagar, también tenemos la fórmula de disposición a pagar es igual el valor del total que percibido, por así decirlo, dividido por el valor, por el precio, esto con un signo menos antepuesto, indica cuánto pagaría un consumidor por una mejora en el atributo K. Diseño de perfiles, tenemos el diseño de full factorial y el diseño fraccional. El diseño full factorial es presentarle al usuario todas las combinaciones posibles que nosotros podríamos hacer de el RAM, la marca, o bueno, volviendo a los sándwiches, del pan, del queso, de la carne, del precio. Podríamos presentarle todas las combinaciones con queso, sin queso, con este jamón, con este otro tipo de jamón y cosas así. Pero es una lata porque mientras más opciones nosotros tenemos, más combinatorias posibles se pueden, y esto se hace gigantesco, entonces se hace muy poco práctico porque la cantidad de opciones que tendría que evaluar el cliente serían gigantescas.
y ahí perderemos tiempo. Después tenemos la otra opción que es el fraccional, que es simplemente tomar una submuestra, una subcantidad total de todas las que se pueden armar y presentarles simplemente una elección de un subconjunto óptimo en este caso, lo cual disminuye la carga para el encuestado. Nosotros decidimos, qué sé yo, no vamos a preguntar si volvemos un poco a los sándwiches. Quizás si yo incluyo la opción blanco, jamón, provolones, no te voy a preguntar por el precio de los 3,99 porque además es imposible. Entonces, si te voy a preguntar blanco, jamón, provolone a 5,99 o blanco sin carne, provolone a 4,99 y voy a incluir las que, según el modelo que creé antes, las que pueden ser las mejores opciones. Criterios del diseño eficiente, tenemos el solapamiento mínimo, se refiere a minimizar la repetición de los mismos niveles de atributos dentro de cada conjunto de elección en un estudio. Equilibrio de utilidad, esto implica que las utilidades de la alternativa en un conjunto de elección sean aproximadamente iguales. Claramente no te voy a poner un pan sin nada a lo más caro y un pan con todo lo más barato, como que la utilidad aquí sería completamente diferente, uno además ni siquiera tendría sentido. Y es obvio cuál la gente va a elegir, entonces tengo que intentar ponerte cosas variadas que tengan niveles de utilidad parecidos, no te voy a poner cosas que no tengan ni un nivel de utilidad, que tengan un nivel de utilidad muy bajo y cosas así. Eficiencia estadística mide cómo el diseño reduce el error estándar en las estimaciones comparando con el mínimo error estándar posible. Y aquí tenemos tres tipos de test, el A, el D y el G Efficiency. Y eso. Y bueno, también la fórmula de este se me fue a ponerla acá, pero la fórmula de cada uno de estos tests la pueden encontrar en el PPT, que hasta donde yo creo no es necesario aprendérsela, pero quizás les pueden pedir aplicar algunos de estos tests en el trabajo. Quizás en la prueba no, porque es como mucha matemática y es más complicado y ahí tendrían que tener mucho más tiempo. Pero sí, esto puede ser algo que les preguntan en el trabajo. No he revisado el trabajo donde se lo subieron recién. Y acá al final les dejé recursos recomendados que también están apareciendo en el PPT, Wikipedia sobre la regresión logística, un video sobre el Conjoint Basis, bueno, sobre el CBSA, que justo era una de las cosas que hablamos delante, que es el Choice Based Conjoint Analysis. Y el notebook de ejemplo en Google Colab sobre cómo aplicar la regresión logística y cosas así en código. Así que eso es la ayudantía de hoy día. Em, Otro aviso que tenía que la próxima semana no vamos a tener ayudantía porque tengo pruebas ese día, así que no vamos a tener ayudantía la próxima semana. Y eso, así que les deseo lo mejor en el estudio mientras y en su trabajo, en el trabajo, en el taller. Eso. ¿Alguna duda? No, 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 al menos se quedó como todo muy claro, está Ya, bien, bien práctico, así que gracias a todos. ya. Bueno, voy a dejar de grabar